Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Andrea Ortiz Mendoza, psicóloga y danza movimiento terapeuta y emprendedora en danza vital creativa. El día de hoy quiero hablarles de un tema que se llama equilibrio emocional. Es muy importante este tema porque con base a este equilibrio emocional, asimismo vamos a responder a los desafíos de nuestra vida. Tiene que ver mucho también con el tema de resiliencia, ¿no? De acuerdo a cómo yo me encuentro a nivel emocional, seré capaz de manera asertiva de afrontar todos los desafíos que se me presenten. Bueno, para hablar de equilibrio emocional, también voy a tocar el tema de neurociencias brevemente para entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funcionamos cuando estamos experimentando algún tipo de emoción. Voy a tomar como ejemplos la ansiedad, ya que en estos tiempos se ha aumentado muchísimo más este tema de ansiedad, de preocupación, de constante miedo. A veces perdemos el control, porque en sí la ansiedad es como perder el control de nosotros, de no saber qué hacer y ahora me está pasando esto, aquello. Bueno, ¿qué es importante? Es muy importante tener claro que nosotros como seres humanos estamos funcionando bajo tres elementos, que es el cuerpo, los pensamientos y las emociones. Estos tres elementos definen la forma como yo actúo, cómo me experimento a mí mismo y cómo experimento el mundo. Siempre vamos a hacer un ciclo, siempre primero vamos a pensar, después de pensar generamos una emoción y después de generar esa emoción generamos una acción. De acuerdo a la calidad de los pensamientos que yo tenga, tanto mis pensamientos conscientes como aquellos pensamientos subconscientes van a hacer que yo genere esta emoción y asimismo vaya a actuar ante las circunstancias de la vida. También tiene que ver mucho con la perspectiva que tengo de mí mismo y del otro o del entorno. Eso también va a marcar mucho nuestro equilibrio emocional y las estrategias que utilizamos nosotros para manejarnos o para estar. Entonces continuamos con estos tres cerebros. El primero de ellos es la neocorteza. Entonces la neocorteza se ubica en nuestro lóbulo prefrontal y la función principal es recibir todos los conocimientos. Acá se almacena todo lo que tiene que ver con los aprendizajes, nuestra manera de crear, planear, tiene que ver mucho con nuestras funciones superiores, que es el lenguaje, la memoria, la atención, el pensamiento, como ya lo había dicho. Entonces, la neocorteza nos conecta con lo exterior. Entonces, a través de nuestros sentidos vamos recibiendo toda la información del exterior para irla incluyendo en nuestro cerebro. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, vamos generando una red neuronal o un camino distinto. Esto se llama plasticidad cerebral. La plasticidad a grandes rasgos es la capacidad que tiene el cerebro de cambiarse a sí mismo cada vez que aprendemos algo. Entonces, por eso es tan interesante, tan importante aprender cosas nuevas, pero cosas nuevas que nos nutran, para que asimismo nuestro cerebro pues vaya creando unas redes neuronales más empoderantes, unas redes neuronales equilibradas para poderlo llevar en nuestra cotidianidad. Entonces, acá diríamos que los conocimientos son para la mente, todo tipo de conocimientos. Bueno, el segundo cerebro es nuestro cerebro límbico o cerebro emocional. Entonces, ¿qué pasa ahí con nuestro cerebro límbico emocional? Y vamos a decir que es como el laboratorio químico, o sea, todo el cuerpo, pero ahí para las emociones, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo a las experiencias que recibimos de la neocorteza, entonces vamos a reaccionar. Acá hay un órgano muy específico que se llama la amígdala, que es la que se encarga de detectar las amenazas. Esa es su misión, detectar las amenazas. Entonces, cuando la amígdala detecta una amenaza o algo que para nosotros no se siente seguro, entonces nosotros vamos a generar tres reacciones básicas, que es la lucha, la huida y el congelamiento. Al recibir y al tener todas estas, o sea, al reaccionar, digamos, vamos a generar un montón
de neurotransmisores o sustancias químicas. Es un cóctel químico que hay allí. Esto se genera tanto en lo que experimentamos como placentero y bienestar, como a lo que experimentamos con menos placer o con menos bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estamos, tomé como ejemplo de la ansiedad, cuando estamos viviendo situaciones difíciles, de preocupación, de miedo, de estrés, entonces los neurotransmisores asociados ahí son la adrenalina y el cortisol. Entonces cuando sentimos esto, todo sale a disparar y estas sustancias químicas, este cóctel químico se ubica en todo nuestro cuerpo. Entonces por eso comenzamos a tener palpitaciones rápidas, a lo mejor sudoraciones o a lo mejor se nos va la saliva de la boca, una respiración muy contenida. Entonces todo esto ocurre cuando, digamos, estamos viendo estas situaciones de estrés o lo que te digo en estas tres reacciones: la lucha, la huida o el congelamiento. Es importante esta parte también porque es que el cuerpo es el indicador de cómo nos estamos sintiendo. Solamente podemos llegar a conocernos más y a entender más las emociones y a obtener un equilibrio emocional si vamos al cuerpo, porque allí es donde ellas se representan. Lo que les acabo de decir, sudoraciones o mariposas del estómago, o a veces metafóricamente tengo un nudo en la garganta, no puedo respirar, tengo mucha tensión, pues ahí está avisando el cuerpo y son este cóctel químico que está haciendo, que se está manifestando, recuerda lo que estamos experimentando. Bueno, ese es el segundo cerebro. El tercer cerebro es el cerebelo. Entonces, en el cerebelo es la sede del subconsciente. Entonces, ahí se almacenan todos los pensamientos, todas las actitudes y las conductas habituales. También todo lo que hemos guardado, digamos, como de manera automática, tanto a nivel conductual, por ejemplo, que a veces la manera como ya aprendimos a manejar, entonces cuando yo ya he aprendido a manejar no tengo que pensar cómo hago cada acción, sino sale automático. Lo mismo que montar la bicicleta. A nivel, por ejemplo, de reacciones emocionales, porque sí, en nuestro subconsciente también se graban reacciones emocionales de acuerdo a nuestras vivencias y experiencias que tuvimos cuando éramos pequeños, incluso antes de nuestro nacimiento. Por ejemplo, si a una mamá o un papá le dice a un niño o una niña: es que tú no eres bueno cantando, o tú eres muy malo en escribiendo, cosas así, es probable que esta persona cuando sea adulta vaya a sentir y pensar que no es así. Entonces crea que se genera una incapacidad en sí mismo de pensar y creer que no soy capaz ni de cantar ni de escribir. Entonces esto también es como una reacción subconsciente a nivel emocional, o también cuando se nos presentan experiencias, a veces reaccionamos, a veces que nos desconocemos en ocasiones y uno dice: hombre, ¿por qué reaccioné de esta manera? Entonces ahí tenemos que fijarnos bien que a lo mejor estoy con un programa subconsciente. Normalmente nosotros como seres humanos, casi el 90% de nuestras acciones funcionamos bajo estas creencias o pensamientos subconscientes, que por eso hay bastantes técnicas o cosas para hacer para sacarlos a la luz. Bueno, estos son los tres cerebros importantes que funcionan en nuestra realidad, en nuestra vida, en cómo nosotros nos comportamos con el entorno, en cómo nosotros reaccionamos ante los distintos desafíos y circunstancias de nuestra vida. Bueno, y ahora, ¿qué es lo importante aquí también después de saber esto? ¿Y para qué nos sirve saber toda esta información? Cuando nosotros tenemos importantes experiencias, por ejemplo la que estamos viviendo hoy en día, obviamente todo el tiempo estamos generando emociones, pensamientos y reacciones. Vamos a tomar como ejemplo el tema de la ansiedad, como les decía al inicio, que por ejemplo la ansiedad, ¿qué es? Pues es una reacción, digamos, natural que se presenta cuando yo me siento que estoy en peligro. El problema es cuando yo me quedo mucho tiempo, o sea, cuando el peligro, digamos, ha pasado y me quedo mucho tiempo sosteniendo estas emociones, estos pensamientos acerca del hecho. Entonces, por ejemplo, si a mí, vamos a hacer un ejemplo breve de ansiedad que es funcional. Supongamos que tengo un celular nuevo o un móvil nuevo y a lo mejor, ¡ay, se me cayó! La primera reacción como que uno siente una angustia grande, pero listo, lo recogí, lo salvé, ya pasó. Ya no puedo hacer nada más, o sea, ya busqué una solución, la solución fue recogerlo. ¿Que se rompió? Bueno, se rompió,
pero ¿qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces, ya digamos que el hecho ya fue válido para que yo sintiera todo esto que estoy sintiendo. Supongamos que pasan 3 días, 4 días, una semana, sigo recordando el mismo hecho, entonces sigo experimentando exactamente lo mismo una y otra vez. Entonces ya lo tenemos sostenido en el tiempo, aun cuando ya pasó el evento. Pero entonces sigo y sigo, ahí estamos hablando de ansiedad, una preocupación excesiva que normalmente viene por pensamientos constantes rumiantes, como en general bueno, lo que sucede con otras emociones. ¿Por qué se mantiene tanto estas emociones tan difíciles? Porque la atención es fundamental aquí, porque donde yo enfoco mi atención, enfoco mi energía. Entonces, allí donde la pongo, atraigo mucho más de eso y no salgo del bucle. Entonces, acuérdense el ciclo. Como yo pienso, siento, así mismo siento, me emociono y actúo. Acuérdense de los 3 cerebros. Entonces, la neocorteza, si yo aprendo nuevos hábitos, nuevas cosas, tanto a nivel de pensamientos, nuevas formas de pensar, y las voy incorporando poco a poco en mi cuerpo, que con la emoción que siento, por ejemplo, al sentir agradecimiento por cada cosa, cada día, pues así mismo voy a accionar. Y además que el nivel de estrés y de ansiedad que tengo baja considerablemente, que me permite ver otras posibilidades de vida, otras posibilidades en el mundo para saber cómo soluciono o qué otras soluciones puedo encontrar a la problemática que estoy viviendo. Entonces, acuérdense, esto es muy importante, la atención. ¿En dónde quieres poner tú la atención? En noticias malas todo el tiempo, en noticias o en tragedias a toda hora, en dramas. Si ustedes hacen el ejercicio, si dejan por lo menos de ver algún tiempo tanto drama, tanta cuestión, y se enfocan en otras cosas más nutritivas para su alma, para su mente, para su vida, van a ver cómo su exterior empieza a cambiar. Empiezas a ver algunas posibilidades que a lo mejor no veías en este momento, pero que ahora sí ves. Bueno, entonces, después de estos 3 cerebros y hablar de la atención, vamos a decir, o les voy a poner un ejemplo de cómo sería tener un pensamiento de pronto limitante a un pensamiento empoderante. Entonces acá vamos a hacer ejemplos a nivel de pensamiento. Y ya miramos cómo se une con la emoción. Entonces, por ejemplo, un pensamiento limitante. Supongamos que la persona está preocupadísima con toda la razón porque va a perder su empleo o porque perdió su empleo, ¿no? Entonces, podemos pensar lo siguiente desde el pensamiento limitante. Es terrible, a mí siempre me pasa lo peor, ahora qué voy a hacer, todo el mundo está contra mí, no tengo dinero para pagar esto, no tengo dinero para lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y se quedan rumiando y rumiando y rumiando una y otra vez este pensamiento. Entonces, pues obviamente lo que va a generar en sí mismo pues es un estado de estrés constante y de alerta constante. Porque cuando, digamos, entramos en estos momentos de miedo, nosotros lo que pasa es que perdemos como el control de nosotros mismos. Entonces, al perder el control de nosotros mismos, como que no sabemos qué hacer. Entonces acá el objetivo es recuperar el control. Ahora, el pensamiento empoderante, ¿cómo sería? Listo, supongamos perdí el empleo, ahora que voy a ser capaz de sobreponerme a esta situación porque cuento con todas las habilidades y talentos del mundo para hacerlo. Voy a mirar qué otras posibilidades tengo yo para ofrecer mis servicios, hacia qué otras personas, organizaciones podría contactar para ofrecer estos servicios. Voy a encontrar algo mejor, esto es una oportunidad para expandirme, es una oportunidad para crear algo nuevo. Entonces, digamos, si ven las dos diferencias de los pensamientos limitantes a los pensamientos empoderantes, ustedes ya juzgarán con cuál de los dos se sienten mejor, ¿no? Cuando lo incorporen. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos en estos momentos complejos y para lograr un equilibrio emocional? Entonces hay muchas cosas, varias cosas para hacerlo. Si queremos lograr el equilibrio emocional, vamos a trabajar bajo 3 R's.
Y lo principal siempre es empezar por el cuerpo, porque el cuerpo es donde se refleja absolutamente todo nuestro estrés. Cuando yo empiezo a ser más consciente de mi cuerpo y de mí mismo y de mí misma, entonces ya estoy conociendo en qué momentos estoy estresado, en qué momentos estoy con mucho miedo, con mucha tristeza, con mucha ansiedad, y me permite actuar desde otra manera, no ser tan reactivo a la situación. Entonces, la primera R, ¿cuál es? Es el reconocimiento. Entonces, el reconocimiento primero es a nivel corporal. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Entonces, por ejemplo, tengo un nudo en la garganta, lo que les decía ahora, o tengo la boca seca, siento que mis palpitaciones del corazón están como muy rápidas, estoy tembloroso, temblorosa. Entonces, cuando yo identifico esto, me da otra perspectiva para actuar. Entonces, ahí por lo menos, vale, sí, me siento así de esta manera. Entonces, respiro, ¿no? Entonces, respiro. Entonces, la primera R, reconocimiento. Ya vamos a hacer unos ejercicios. La vez pasada hablé de coherencia cardíaca. Este es un súper ejercicio que nos ayuda a nivelar esa excitación del sistema nervioso que tenemos. Bueno, la otra es la resiliencia, digamos la resiliencia, que es esa capacidad de sobreponernos ante las dificultades, cualquier dificultad. Yo les digo, todo lo superamos, de acuerdo a la perspectiva y las gafas con las que decidamos ver, si con las gafas del miedo o con unas gafas del amor y de las posibilidades. Pero de todo salimos, todas las pandemias, todas las guerras, todo lo que ha habido, siempre se sale, ustedes pueden ver en la historia. En la resiliencia, ¿qué es? La acción. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, lo que te digo, pueden incluir el tema de la respiración, coherencia cardíaca y otros ejercicios también creativos que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, dibujar, bailar, moverse, dibujar, bueno, cómo me siento, dibujar la tristeza, si estoy sintiendo tristeza, cómo sería dibujarla. Bueno, hay muchos recursos para esto. Y la meditación también es muy importante, o temas de mindfulness, mover el cuerpo y conectar con el cuerpo. La tercera R es la regulación, que bueno, que en realidad todas están, digamos, unidas. La regulación ya viene cuando ya, digamos, he hecho este reconocimiento en el cuerpo, he hecho algo para que se merme esta situación y ya mi sistema nervioso pues ha quedado listo, balanceado y equilibrado. Bueno, ¿qué más? Esto en cuanto a manera general. Cuanto a pensamientos, empezar a buscar pensamientos empoderantes. No solo, no me refiero a repetir, está bien repetir afirmaciones, pero no es solo repetir por repetir, sino hay que unirlas con esa sensación de que realmente yo me lo creo y lo siento, lo imagino. Para el cerebro no existe o no hay diferencia entre lo real y lo imaginario. Entonces, así como ocurre en la amenaza, cuando uno está en constante alerta, porque a veces uno se crea muchos videos y está en alerta por el propio video o historia que uno se creó mentalmente, o sea, si lo ves, el cerebro y el cuerpo no diferencian eso. Entonces, cuando yo cuando yo empiezo a generar o imaginar cosas agradables o recordar cosas agradables, mi química corporal cambia. Así como en el estrés se activa el cortisol y todo esto, entonces se genera, digamos, al pensar distinto, diferente, y al sentirlo se generan otros neurotransmisores diferentes, como la oxitocina, como la dopamina, entre otros que están asociados al bienestar. Por eso es tan importante. Y bueno, no, por ahora no es más. El ejercicio práctico es lo que les comenté, coherencia cardíaca. Igual voy a dejar unos links ahí abajo del video que ustedes pueden explorar para practicar esta respiración mucho más consciente. Bueno, no siendo más, espero que esta información les sea muy útil para ustedes. Muchísimas gracias por la atención, infinitas bendiciones y hasta una próxima emisión. Gracias, gracias, gracias.